Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, bendecidos y gracias a Dios por el privilegio que nos da de poder estar en su presencia, ¿verdad? Es una bendición muy grande y una dádiva que Dios nos da. Me toca compartir el día de hoy, en esta noche, y el tema que voy a compartir es sobre el día de reposo. ¿Cuántos han escuchado sobre el día de reposo? Amén. Ahí en las Biblias, en la parte de hasta abajo, con un asterisco dice, aquí equivale a sábado, ¿verdad? ¿Sí lo han leído? Yo cuando lo leía, las primeras veces que lo leía, yo dije, ¿y esto por qué? Se me hacía extraño. Pero ya después fui entendiendo. Vamos a hacer una breve oración para comenzar. Amado Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y porque tus palabras, tus promesas son en ti sí y en ti amén. Y tú tienes tantas promesas para nuestras vidas, tantas palabras, pensamientos de bien y no de mal. Y en esta noche ponemos nuestras vidas en tus manos, nuestros pensamientos, queremos entregarlos a ti. Queremos que tú nos hables y nos muestres más sobre tu voluntad, que tú nos enseñes tu perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a comprender que tú eres nuestro descanso, que tú eres nuestra paz, que fuera de ti no podremos encontrar reposo. Y fuera de ti, Señor, no hay tranquilidad para nuestra alma. Te damos gracias en esta tarde porque nos permitiste adorarte y porque sabemos que tú estás vivo, Señor, que tú eres real. Y en esa verdad queremos tener siempre temor a ti y caminar en obediencia a tu palabra. En este momento nos ponemos en tus manos y queremos que tú nos ayudes, Señor, a comprender más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. ¿Para cuántos de nosotros Dios es paz o nos ha dado paz? En medio de situaciones complicadas, en medio del dolor o de pruebas, a lo mejor te ha tocado que estás pasando alguna situación y doblas tus rodillas y diriges tu voz a Dios, y a lo mejor la situación no se resuelve en ese momento por tu oración, pero tu corazón encuentra tranquilidad. Yo le invito a que pueda abrir su Biblia en Juan 14, 27. El tema es el día de reposo y el título, Jesús es nuestro verdadero reposo. Juan 14, 27, ¿ya estamos ahí? Yeah. Amén. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice así, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. ¿Quién es el único que puede dar paz a un corazón? Dios, Jesús. ¿Y por qué? Pues por el hecho de traer salvación a nuestras vidas. Eso, por encima de todas las cosas, eso trae paz a un corazón. Y vamos a ver el tema que es sobre el día de reposo, que está relacionado con el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están relacionados, y el día de reposo, que está muy presente en el Antiguo Testamento, también se relaciona con el Nuevo Testamento, y vamos a verlo. Si me acompañan a Génesis 2:2, hay muchas verdades que en el Nuevo Testamento se respaldan en el Antiguo Testamento, y hay muchas verdades en el Antiguo Testamento que
que también vemos en el Nuevo Testamento. En Génesis 2:2 dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y en el 3 dice: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí la palabra reposo proviene de la palabra hebrea Shabbat. Yo creo que muchos la hemos escuchado, ¿verdad? Shabbat, que de ahí también se origina la palabra sábado, o el día que llamamos sábado. Es curioso también porque la palabra séptimo es muy parecido a la palabra Shabbat, pero varía por una letra, Shevit, una cosa así. Entonces, hasta en nuestros días, el Shabbat es algo que está muy presente en las donde se congregan los judíos, se me olvidan, en las sinagogas. En las sinagogas hay judíos que son muy ortodoxos para las prácticas del sábado, y es una tradición que tiene miles de años, muchos años, ¿no? Y es algo muy particular. Vamos a hablar sobre ello. Entonces, la palabra Shabbat significa desistir de hacer algo, dejar de hacer algo. Significa también acabar, significa también descansar, significa estar quieto o estar en reposo. Cuando en Génesis 2:2 dice que reposó el día séptimo, no significa pues que Dios se cansó y pues dijo: ay, no, pues ya estoy muy cansado de hacer a los animales, de hacer a los árboles, a los pájaros, me voy a sentar un rato. No significa eso, porque sabemos que Dios no se cansa, ¿verdad? Significa que Dios cesó de crear. Su creación se detuvo hasta el día 6 y en el séptimo lo bendijo y lo santificó. Es curioso que el único día que se menciona que Dios bendice y santifica es el día séptimo, el día sábado. No, yo no creo que no haya que podamos pensar que pues de domingo a viernes, pues esos días Dios no los bendijo, no están benditos esos días. Pues yo creo que el simple hecho de crear Dios las cosas y los animales y todo es una bendición. Tener toda la creación es una bendición. Pero aquí en particular hace referencia a que Dios bendijo y santificó ese día. Y esto porque el día séptimo es un día especial. Desde el principio de la creación fue un día especial porque encierra un significado espiritual y muy profundo que apunta hacia quién creen, hacia Jesús, hacia Jesús. Entonces, vamos a profundizar un poco sobre la institución del séptimo día o del Shabbat. La primera mención en la que se instituye para Israel el séptimo día como un día sagrado, un día de reposo, un día especial, se halla en Éxodo 16, del 23 al 30. Vemos en Éxodo, pues es la historia del pueblo de Israel, donde Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y lo aparta como un pueblo especial. Desde la creación hasta este momento de Éxodo 16, 23, no hay prácticas religiosas para el sábado. El día sábado o el día séptimo sigue siendo un día especial, sigue siendo un día que Dios bendice, sigue siendo un día que Dios santificó, pero hasta este momento en el que Dios libera a Israel, el sábado se vuelve un día especial para el pueblo judío. Dice el 16, 23, y les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy,
y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo. En él no se hallará. Estaba hablando del maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Entonces vemos que el séptimo día para Dios, en este punto, se está volviendo algo especial. Está pidiéndole a Israel que también tomen como algo especial el séptimo día, que se aparten, que descansen, que no hagan obra alguna. Esta ordenanza fue incluida más adelante en los 10 mandamientos. ¿Cuántos saben que el día de reposo es uno de los 10 mandamientos que vienen en los 10 mandamientos, ¿no? Es el 4.º mandamiento, donde se establece de manera directa con el dejar de hacer alguna actividad. Vamos a Éxodo 28. Del 8 al 11. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo, como Dios, ¿se acuerdan de Génesis 2:2, ¿no? Que Dios santificó el día de reposo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dios dejó de crear en el día sexto, y el día séptimo lo bendijo y lo santificó. Y Dios llama también al hombre a que participe de esta bendición y de esta santificación. ¿Cómo participa de esto? Pues dejando de hacer también actividades y apartando el tiempo para Dios. El tiempo del sábado no era para que hicieran lo que ellos quisieran. No era, pues bueno, ya no trabajo, entonces me voy a ir a cotorrear con mis cuates, ¿no? O me voy a ir a jugar, a divertir. No, el día sábado era un día especial para meditar, para adorar a Dios, para tener reflexiones sobre lo que Dios había hecho en las vidas de las personas. El día de reposo fue establecido por Dios también como una señal. Si me acompañan a Éxodo 31:13. 31:13 al 17. Y dice así: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad ustedes guardaron mis días de reposo, porque es señal entre mí y ustedes por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días trabajarás, mas el día séptimo es día de reposo, consagrado a Jehová. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Vemos nuevamente que Dios hace un énfasis muy especial sobre el día séptimo. Y aquí está diciendo: el día séptimo es una señal que yo les doy entre ustedes, Israel, y entre mí, dice el Señor. Y la palabra señal proviene del hebreo ot
así, OT, así lo encontré, que significa bandera, significa un monumento, significa evidencia, significa una marca distintiva, significa recordatorio, pero significa también indicio de lo que va a ocurrir. Apunta a una verdad que tiene un cumplimiento en un futuro. Era pues el día de reposo una señal de parte de Dios hacia el pueblo judío de algo que iba a suceder en un futuro. Una verdad que tendría un cumplimiento en Jesús. Y en Deuteronomio 5:15, si me acompañan ahí también. Vemos que el día sábado está relacionado con la liberación de la esclavitud de Egipto. Dice Deuteronomio 5:15, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Es curioso, es notable que Dios relacione la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud, con guardar el día de reposo. Él les está diciendo, mira, yo te saqué de Egipto, por lo tanto, guarda el día de reposo. Y uno pensaría, pero pues, ¿qué tiene que ver guardar el sábado o no hacer actividades con que tú me sacaste de la esclavitud de Egipto, Señor? Pues, como les decía, es una señal que apunta hacia Jesús, hacia la verdadera libertad, la cual Jesús da. Vemos también que la observancia del sábado era muy estricta para el pueblo de Israel. No debía realizarse ninguna obra en el día sábado. En los 10 mandamientos vemos que no se podía llevar ninguna obra durante el día sábado, no se podía encender fuego en las casas, las comidas debían ser preparadas el día anterior. Recoger la leña, pues vemos ahí un ejemplo donde es castigada una persona. Y vamos a Números 15:32 y vemos este ejemplo. El día sábado era especial y era de parte de Dios pues algo que tomar en serio para el pueblo de Israel. Vemos en Números 15:32 al 36, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en el día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le debía de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irrevisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. Yo cuando leía esta parte las primeras veces, a mí se me hacía muy exagerado, no sé si a ustedes también les pasó, o al leerlo pues piensen, pues cómo, nada más estaba recogiendo leña y Dios dijo que lo mataran, o sea, lo agarraron y no sabían qué hacer porque pues no se había presentado un caso así antes. Entonces van y le preguntan a Moisés, oye Moisés, ¿qué onda aquí? ¿Qué hacemos? Y va Moisés y le pregunta a Dios y Dios dice que muera, apedréenlo. Y uno podría pensar, pues, qué exagerado, qué duro, qué difícil, qué poco compasivo Dios, ¿no? Pero, o también qué injusto. Pero sabemos por el carácter de Dios que Dios no es injusto, que Dios es completamente justo, que Dios es completamente santo, que Dios es completamente bueno. Entonces, lo que yo pienso, lo que concluyo,
es que este hombre que estaba recogiendo leña el día sábado tenía en poco la palabra de Dios, tenía en poco el mandamiento de Dios, tenía en poco a Dios mismo. Dios estaba diciendo, no hagan esto el día sábado, por favor, no, pero es como si yo lo dijera, no, por favor, no hagan esto el día sábado. Y va aquel hombre y dice, no, ¿sabes qué, Dios? A mí no me importan tus mandamientos, no me importa lo que estás diciendo, yo quiero hacer mi voluntad. Y entonces lo que sucede es que Dios dice, Dios conoce el corazón de todas las personas, ¿sí o no? Dios conocía el corazón de ese hombre. Y yo no puedo pensar que Dios fue injusto, porque Dios es completamente justo. Entonces Dios dictó sentencia, que muera este hombre. Y entonces, como les comentaba, lo más probable es que este hombre haya tenido en poco a Dios, la palabra de Dios, la voluntad de Dios, lo que Dios quería. Y Dios le dio lo que merecía y lo mató. Mandó a que lo apedrearan. Podemos pensar también que fuera de Dios no hay justicia. Fuera del día de reposo, si alguien hace algo fuera del día de reposo, para Dios es que están transgrediendo su mandamiento. Y esto lo podemos relacionar con Jesús. Jesús, vamos a ver también más adelante, es el día de reposo. Y si alguien quiere hacer algo fuera de la voluntad de Dios, fuera de Jesús, quiere tener salvación fuera de Jesús, no la va a encontrar. Y lo que va a encontrar en sí, pues es un castigo eterno, una eternidad lejos de Dios. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y fuera de Jesús, todos están condenados, dice su palabra. El día sábado pues era también un día en el que se realizaban actos ceremoniales. Se debían inmolar en el santuario 2 corderos, además del holocausto perpetuo en los días ordinarios. Se colocaban los panes de la proposición, que eran renovados cada sábado. Son cuestiones ceremoniales. El pueblo tenía que hacer del sábado, como les comentaba hace rato, algo agradable. No tenía que ver al sábado como algo religioso, como algo, pues bueno, ya hay que ir a descansar a nuestras casas y ahí nos encerramos a jugar Xbox. No, era un día en el que tenían que dedicárselo a Dios, tenían que apartarlo para Dios, tenían que hacer del día sábado algo delicioso, algo agradable. El hombre piadoso se cuidaba en aquel día de no hacer su propia voluntad, de no hacer lo que él quería. Vamos a ver en Isaías 58:13. Isaías 58:13 y dice así: guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice, guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Wow. Aquí vemos que no solamente era pues no hacer nada ese día, no, era dedicarlo a Dios, apartar tiempo para Dios, estar con Dios, honrar a Dios durante ese tiempo. El pueblo era bendecido, santificado por la búsqueda de Dios en ese día. Dice Isaías 56:2, yo lo leo, dice, benditos todos los que se aseguran de cumplir esto, benditos los que honran mis días de descanso y procuran no hacer el mal.
benditos, dice Dios, dichosos, felices, los que guardan mi día de reposo. En la historia de Israel, pues vemos que fueron invadidos continuamente por los sirios, por los babilonios, y vemos que en la última parte, en Esdras y Nehemías, después del cautiverio, la observancia del sábado se volvió o cayó en un legalismo extremo. El personaje llamado Antíoco Epífanes, un rey perseguidor de Siria, intentó prohibir la celebración del día sábado. Esto lo vemos en unos libros que son apócrifos, en Primera de Macabeos y también Segunda de Macabeos. Son libros históricos, no están en nuestras Biblias, se les llama deuterocanónicos o apócrifos, pero podemos ver como un poco de historia. Y en el libro de Macabeos vemos la participación de Antíoco Epífanes, en el que invadió Israel, quería conquistar Israel, y mandó que se cancelaran pues, los días de reposo. Los israelitas que permanecieron fieles se rebelaron bajo las órdenes de los macabeos, unos linajes sacerdotales. Al principio de la guerra de los judíos con Antíoco Epífanes, los judíos creían que no tenían derecho a defenderse durante el sábado. Ellos no hacían nada el sábado, pensaban que no podían ni defenderse el sábado, entonces pues aquellos listos los atacaron esos días. Se murieron 1000 judíos en el primer ataque, y los que sobrevivieron decidieron defenderse únicamente, pero no atacar. Más tarde, durante el asedio de Jerusalén, el general Pompeyo erigió durante un sábado arietes y torres. Los judíos no respondieron a la amenaza, pero los pueblos enemigos de Israel se aprovecharon pues de que eran muy estrictos en la cuestión de no hacer absolutamente nada durante el sábado. En la época de Cristo, los fariseos y los saduceos eran los grupos religiosos más apegados o más estrictos o más religiosos, como les comentaba, y habían establecido normas que a veces parecían hasta ridículas acerca del sábado. Prohibían gestos de misericordia y combatían a Jesús porque hacía curaciones en sábado. Durante el tiempo antes de Cristo, estaba yo leyendo que los fariseos y los saduceos habían establecido cerca de 39 normas con respecto al sábado, y una de ellas era pues no prender fuego, no apagar fuego, no poner leña, no levantar leña, no caminar más de cierta distancia, no hacer un nudo, no desatar un nudo, cosas muy extremas podríamos pensar, ¿no? Y si alguien hacía estas cosas, pues lo veían mal. No sé si también los apedreaban, eso sí ya no investigué más, pero eran muy estrictos en cuanto a esto, ¿no? En cuanto a las normas que ellos añadieron, que ellos agregaron, en cuanto a cosas que Dios no les dijo que pusieran. Y unas de ellas eran que prohibían que alguien fuera sanado en sábado. No sé si recuerdan en los evangelios, ¿no? Cuando Jesús hacía milagros y hacía sanidades, se enojaban. A mí cuando yo leía esas partes es que se enojaban y miraban a Jesús con desprecio y enojo, y me parecía tan extraño, tan raro, pero era algo que estaba muy metido en sus conciencias, muy metido en su naturaleza, muy enraizado en su religión. Vamos a Mateo 12:9. Mateo 12:9, y dice así, del 9 al 13, dice: pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos,
Y aquí había allí uno que tenía seca una mano. Y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Jesús dijo esto porque esto era algo que los fariseos sí permitían. Si a alguien se le perdía una oveja, o si la oveja caía en un hoyo, sí les permitían rescatarla. Y entonces va y dice Jesús en Mateo 12:12: pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? ¿Cuánto más vale más un hombre que una oveja? Yo creo que sí. Y dice: por consiguiente es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano, y la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. En Lucas 13, del 10 al 17, vamos ahí. Entonces aquí estamos, lo que estamos viendo es una legalización extrema del día sábado. El día sábado fue bendecido por Dios y santificado por Dios para que el pueblo de Israel se acordara de la liberación de Egipto y para poder tener tiempo con Dios. Pero estos judíos lo habían legalizado a un extremo muy, muy alto. Lucas 13:10 dice: enseñaba Jesús en la sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado, ahí me llama la atención cómo son, están viendo un milagro delante de sus ojos, algo sorprendente, y lo que les llama la atención es que Jesús sana en sábado. Algo había en sus corazones, algo había en sus mentes que los tenía bien petrificados y duros. El principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos, pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber, porque también los fariseos permitían esta práctica. Para ellos, si era legal o si era permitido, pues desatar a tu buey, a tu asno, a tu oveja y llevarlo a beber. Y en el 16 dice: ya esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Los fariseos no solo se opusieron a las curaciones o a los milagros o a las sanidades, también se opusieron a que los discípulos recogieran espigas en el día de reposo. Y ahí hace una declaración el Señor Jesús muy, muy importante. Vamos a Marcos 2:23 al 28. Dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios siendo Abiatar sumo sacerdote y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: el día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Otra versión dice:
por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Otra versión dice, así que el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Otra versión menciona, yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide qué puede hacerse y qué no puede hacerse en el día de descanso. Aquí vemos que querían que Jesús y sus discípulos no recogieran espigas, porque, como les comentaba hace rato, estaban tan sumidos en sus propias leyes respecto al sábado, tan cegados en la religiosidad de las prácticas y del sábado, que no se daban cuenta que el que había creado el sábado estaba enfrente de ellos. Y Jesús les dice, yo soy el Señor, el Hijo del Hombre es Señor a un día del reposo, aún del día de reposo. Yo soy Señor aún del día de reposo. Jesús es más grande que el día de reposo y eso no lo llegaron a ver los fariseos. Jesús es nuestro verdadero reposo. Vemos en el Nuevo Testamento, en lo que respecta a los evangelios y en Hechos, que el sábado es frecuentemente mencionado con relación a los judíos. En lo que respecta al resto del Nuevo Testamento, solo se cita en 2 pasajes, el día de reposo o el día sábado. Esto para indicar un significado espiritual y tipológico. Esto lo hace Pablo. Vamos a Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses 2, 16 y 17. Dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o qué, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Pablo estaba diciendo, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, es en otra traducción, Nueva Traducción Viviente, dice, o porque no celebren ciertos días santos, ni ceremonias por la luna nueva, ni los días de descanso. Aquí Pablo está haciendo una declaración y una separación muy clara sobre el guardar el día de reposo para los creyentes gentiles. Les está diciendo, miren, que nadie los critique, que nadie los señale porque ustedes comen o no comen cierta cosa, o porque ustedes beben o no beben cierta cosa, o porque ustedes no celebran ciertos días que corresponden al pueblo judío. Y aquí hace mención del día de reposo. Y en el versículo 17 dice, esas reglas, en la Nueva Traducción Viviente, pues esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá. Y Cristo mismo es esa realidad. Vamos a Hebreos 4:4. Es el otro pasaje donde se menciona, fuera de los evangelios y en Hechos, el día de reposo. Dice Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En estos 2 pasajes son los únicos en los que se menciona el día séptimo fuera de los evangelios y de Hechos. Vemos que en el Nuevo Testamento no se establece o no se afirma que se deba guardar el día sábado como lo hacían los judíos. Al haber sido comprados con la sangre de Jesús, todos los creyentes que hemos puesto nuestra fe en Jesús, esto significa que todo nuestro ser, todo nuestro tiempo, toda nuestra vida, todo nuestro corazón le pertenecen a Dios.
Y como toda nuestra vida completa le pertenece a Dios, no hay un solo día que sea más especial que otro para adorar a Dios o para agradar a Dios. Pues ciertamente nos reunimos el día domingo. El Señor resucitó el día domingo y a partir de ahí empezaron a reunirse los primeros cristianos y se estableció como el día domingo, como el día de reunión. Pero ahora en Cristo no hay un día más especial que otro, como para los judíos, que el día más especial que hay es el sábado. Aún el día de hoy, como les comentaba, los judíos ortodoxos guardan el sábado. Leía yo que para ellos la tarde del viernes, en cuanto aparecen las primeras 3 estrellas, decían, empieza el día de reposo hasta el día sábado. Cuando aparecen las otras 3 estrellas, termina el día de reposo. Y hacen ciertas prácticas hasta la fecha, ¿no? En los primeros años de la iglesia cristiana, había creyentes que seguían haciendo distinción entre los días y otros que los estimaban pues todos iguales. Y entonces Pablo establece, nos da una declaración. Vamos allá a Romanos 14. Romanos 14, 5 y 6. Domingo de Ramos. Romanos 14, 5. Y dice así: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor no come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Aquí Pablo está diciendo, bueno, miren, tú haces diferencia entre un día y otro. Tal vez tú no, tal vez tú haces, para ti todos los días sean iguales, pero cada uno debe tener una convicción en su corazón de lo que está haciendo. Les comento esto porque muchos, no sé si todos han escuchado hablar sobre la iglesia del séptimo día o los adventistas. Ellos se consideran cristianos y ellos el día sábado pues también lo guardan, no hacen nada. No sé si tengan algún conocido que sea adventista o hayan escuchado de los adventistas. Y les comento esto porque yo tengo un amigo que conocí en el trabajo, que tiene un testimonio impactante. Para mí, cada que yo hablo con él, que yo lo escucho hablar sobre Dios y cómo Dios transformó su vida, pues a mí me conmueve. Él era un hombre que estaba sumido en las drogas, sumido en las drogas, sumido en el cristal. Era un hombre que vendía droga también, en el trabajo incluso. Era un sinvergüenza completamente. Y él, cuando me platicaba su testimonio, él me decía, no, la verdad, brother, yo no tenía salvación. Sus papás son adventistas. Él venía de Estados Unidos, extraditaron, no, lo deportaron, extraditaron, ¿no? Ni que fuera el Chapo, ¿no? Lo deportaron por mal comportamiento. Entonces, y él dejó allá, tenía 2 hijos, o tiene 2 hijos, y la mamá de sus hijos pues ya no quiso saber de él, mal. Y entonces él ya no puede regresar a Estados Unidos, él ya no puede volver a ver a sus hijos, a menos pues que ellos vengan, ¿no? Y él me comentaba que él estuvo en una balacera, estuvo a punto de matarlo, cosas muy tremendas. Y él me comentaba, pues, ¿sabes qué, yo, brother? A mí, yo escuchaba de la palabra, yo sabía que Dios existía, pero a mí nadie me llevó a un centro de rehabilitación, a mí nadie me guió o estuvo conmigo, yo solo, dice, yo en mi cuarto sumido en la droga, acababa yo de drogarme, dice, y ahí hincado de rodillas le pedí a Dios que me ayudara,
que me sacara de esa situación en la que estaba, dice. Y porque yo ya no aguantaba más. Y yo me quedé dormido, dice, y al día siguiente me sentía una nueva persona. Ya no tenía yo la ansiedad por el cristal. Y el cristal, no sé si saben, pero es una droga muy adictiva. No es algo que la ansiedad por la droga no es algo que te la puedas quitar de un día para otro. Y es un milagro ese hombre andando. Y cada vez que platico con él y cada vez que podemos platicar y se acuerda y me dice, no, es que yo era así, brother, pero Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, Dios me cambió. Y yo veo que es un hombre que ama a Dios y él es adventista y él guarda el sábado. Y uno podría pensar, no, pues es que pues la religión buena nada más es la mía, o los chidos somos nosotros, ¿no? Los demás, no. Y como les comentaba hace rato, Dios conoce el corazón, Dios ve el corazón. Y entonces aquí Pablo dice, hay unos que hacen diferencia entre un día y otro juzga todos los días iguales, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente de lo que está haciendo es para honrar a Dios, es para agradar a Dios. Y yo sé que mi amigo, no hemos platicado sobre el sábado, porque hay varios pasajes ahí que podemos ver. Pero yo sé que mi amigo es un hombre que teme a Dios, que ama a Dios y que es cristiano, aunque guarde el sábado. Y yo no. Y yo sé que Dios está en él. Entonces, vemos que para los judíos la observancia del sábado o el sábado pasó de ser algo especial a algo religioso, a algo legalista. Dejaron de deleitarse en Dios para ser cuadrados. Dejaron de ver el día sábado como algo en el cual tenían que pasar tiempo con Dios, como un día en el que estaban viendo a ver quién hacía qué para criticarlo, para señalarlo, para juzgarlo. Entonces, a la predicación del Evangelio en la iglesia cristiana, la primera iglesia cristiana, habían también diferencias entre los judíos que se habían convertido a Cristo y los gentiles que no eran del pueblo judío. Cuando la predicación del Evangelio comienza para los gentiles, el apóstol Pedro es el primero en realizar dicha labor muy a su pesar. No sé si recuerdan allá que la frase de Pedro mata y come, ¿no? Que Dios le da una revelación a Pedro para que Pedro pudiera saber que era Dios quien lo estaba llevando a predicar a la casa de los gentiles, a Cornelio. Porque para un judío pisar la casa de un gentil era pues de lo peor que podían hacer. Entonces Pedro va y les predica, y le predica a la casa de Cornelio sobre la salvación a través de la fe en Jesús. Y vemos que después de algún tiempo seguían existiendo judíos que querían que los nuevos creyentes gentiles se hicieran judíos, es decir, que adoptaran las normas y las leyes ceremoniales que el pueblo judío había tenido durante tantos años, incluyendo el día sábado. Vamos a Hechos 15. Todo este capítulo de Hechos 15 es muy interesante porque es el primer concilio, es la primera vez en la que se reúnen varios apóstoles para debatir algún tema o pues conciliar algún punto. Y en este caso el punto era los gentiles que se estaban volviendo a Jesús. Dice Hechos 15:1: Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser, ¿qué? Salvos. ¿Ustedes creen que si alguien no se circuncida conforme al rito de Moisés no puede ser salvo? Pues no. Aquí estos judíos eran fariseos que se habían convertido a Jesús. Les decían a los gentiles: no, pues es que si ustedes no se vuelven como nosotros, como la religión que tenemos desde hace miles de años, no pueden ser salvos.
aunque crean en Jesús. Y ahí está el error. Están añadiendo a la fe en Jesús obras, las obras que ellos mismos habían realizado durante tanto tiempo. Entonces Pablo y Bernabé tuvieron una discusión, dice la Biblia, que no fue pequeña, con los judíos legalistas, de tal manera que decidieron ir a la iglesia central en Jerusalén. Vamos a Hechos 15:5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés, incluyendo el sábado. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces aquí Pedro les dice: bueno, a mí el Señor me llevó a predicarles y veo que Dios no hizo distinción entre ellos y yo. Dios estaba viendo su fe y por la fe ellos son salvos. Entonces no podemos ponerles un yugo que ni nosotros ni nuestros padres pudieron llevar, y se refería a la ley de Moisés. El versículo 19 dice, bueno, aquí ya está hablando Jacobo o Santiago, el hermano del Señor, que era el encargado en la iglesia en Jerusalén, o el pastor, y dice: y mi opinión entonces es que no debemos ponerles obstáculos a los gentiles que se convierten a Dios. Al contrario, deberíamos escribirles y decirles, creo esta es la Nueva Traducción Viviente, perdón, escribirles y decirles que se abstengan de comer alimentos ofrecidos a ídolos, de inmoralidad sexual, de comer carne de animales estrangulados y de consumir sangre. Pues esas leyes de Moisés se han predicado todos los días de descanso en las sinagogas judías de cada ciudad durante muchas generaciones. Entonces, ¿qué resolvieron en el concilio? En el verso 28 dice: pues nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponer sobre ustedes una carga mayor que estos pocos requisitos. Deben abstenerse de comer alimentos sacrificados a ídolos, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Si hacen esto, harán bien. Adiós. Nueva Traducción Viviente. ¿Habla algo sobre el sábado? No. ¿Habla algo sobre las leyes ceremoniales? No. Habla sobre no comer alimentos ofrecidos a los ídolos, de no comer sangre, de consumir sangre o la carne de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Cosas muy generales. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta que lo más importante es la fe ¿en quién? En Jesús. La fe en Jesús. Los judíos tenían, como les comentaba hace rato, tenían tan enraizado en su corazón, en su mente, en su alma, la ley de Moisés, el guardar el día sábado, porque así les enseñaron sus padres y los abuelos y los bisabuelos, y así se volvió una tradición que cuando viene Jesús, como que choca con ellos, choca. Entonces la transición de la iglesia, de la primera iglesia cristiana a la fe en Jesús fue complicada, fue difícil, porque era difícil quitar todo lo que ya tenían en su chip, en su cabeza, en su mente. Y esto me hizo pensar, pues que también a veces a nosotros nos pasa, hay cosas que nosotros pensamos que son de una manera o que deben ser de una manera, pero Dios nos dice que no, que deben ser de otra. Yo
cuando le iba a proponer matrimonio a mi afortunada esposa, a mi esposa el día de hoy, yo ya lo había orado meses atrás. Yo le pedía a Dios cómo hacerlo, porque pues yo quería hacerlo de una forma especial. Y entonces pues ya de una u otra forma pues Dios me guió a hacer las cosas de una manera. Entonces yo ya la tenía repasado en mi mente, yo ya lo había imaginado una y otra vez, y bueno, voy a hacer esto y luego esto y esto y aquello, y va a ser así, así, así. Y entonces la noche antes de que eso sucediera, estaba yo hablando con mi suegro por WhatsApp. Bueno, y para eso yo ya le había pedido la mano a mis suegros, ¿no? Entonces ellos ya sabían qué día iba a ser y todo. Y entonces estaba yo hablando con mi suegro por WhatsApp, preparando los últimos detalles, y me dice mi suegro: oye, pero ¿por qué vas a hacer esto de esta manera? ¿No sería mejor si fuera de esta otra? Y yo me incomodé, porque yo dije, no, pues esto es algo mío, ¿no? Esto yo ya lo medité, ya lo tengo, como les decía hace rato, que los judíos también lo tenían enraizado, estructurado en mi cabeza, en mi mente, en mi corazón, en mi alma. Yo lo voy a hacer así y así lo quiero hacer. Y entonces me decía mi suegro: es que mira, si lo haces de esta forma podría ser mejor por esto y por esto. Y yo, la verdad sí me rasqué la cabeza un rato, porque sí lo veía como algo viable, como algo que a lo mejor sí podía hacerlo mejor. Entonces le dije a mi suegro: pues lo que Dios me guía a que voy a orar, le digo, porque me deja entre la espada y la pared, le digo, lo que sea mejor. Entonces pues ya oré: Señor, pues es que yo ya lo había pensado de esta forma, y viene mi suegra y me dice que a lo mejor con esta es mejor. Y bueno, y ya orando, pues Dios me dijo o Dios me guió, más bien me encaminó. No es que una voz del cielo me dijera algo así, me encaminó a que lo hiciera como mi suegro me había dicho. Y al final sí fue lo mejor. Y ahí después a detalle les cuento cómo estuvo el chisme, ¿no? Porque sí es un poco largo. Pero sí fue lo mejor. Yo lo pude comprobar después y se lo pregunté a mi esposa y me dijo: no, sí, es que así debió haber sido. Sí fue lo mejor. Y entonces, como les comentaba, eso me hizo pensar, este hecho, ¿no? Me hizo pensar que los judíos tenían bien metido en su cabeza durante muchos años cómo tenían que ser las cosas. Entonces llega Jesús y les muestra una forma diferente, y les muestra que no es la ley la que los salva, sino es la fe en lo que Él iba a hacer en la cruz. Y entonces choca con su mente, choca con su corazón. Y por eso les decían los judíos a Pablo: no, es que si no se circuncidan no van a ser salvos. No, es que si no guardan la ley de Moisés no van a ser salvos. Y pues ya 2000 años después uno lo piensa y dice: ay, ¿cómo creen, no? ¿Cómo se les ocurre o cómo llegan a pensar eso? Pero en ese momento, en ese tiempo específico, los judíos lo veían así. Vamos a Hebreos 3:10. Aquí nos habla el capítulo de Hebreos 3 y el capítulo 4, nos habla sobre cuando el Señor se enoja con el pueblo de Israel porque no hicieron lo que Él les ordenó, y el Señor les dice: ¿saben qué? Ustedes no van a entrar en mi reposo. Dice Hebreos 3:10: a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira: no entrarán en mi reposo. El 12 dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. En otra versión, el versículo 11 dice, en la Nueva Traducción Viviente: así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por lo tanto, amados hermanos, cuidado, asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Aquí
¿A qué hace mención esta parte de Hebreos? Bueno, hubo un momento en el que Dios les manda al pueblo de Israel cuando ya salieron de Egipto a pelear en alguna ciudad. Fue cuando los 12 espías. Y entonces el pueblo no quiso ir a pelear, no quiso. Y el Señor se enoja con ellos. Y les dice, ¿saben qué? Toda la generación de los que no quiso entrar a la tierra prometida se va a morir, menos Josué y Caleb. Y los hijos que ustedes decían que iban a ser esclavos en aquella tierra, ellos iban a entrar, pero ustedes no. Y entonces pasaron 40 años, no sé si recuerdan esa parte, ¿no? Ellos no van a ver la tierra prometida, los incrédulos. Y vamos a Hebreos 3:15, ahí más adelante. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El verso 18, vamos al 18, dice, ¿y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. La incredulidad que tenían los judíos en ese momento, como los judíos de la época de Jesús, como los judíos en nuestra época, la mayoría de las personas que viven en Israel ven a Jesús como un farsante, como una persona más que se hizo llamar Mesías, y están esperando a, según ellos, el verdadero Mesías. Y esta incredulidad los aparta del reposo de Dios. Vamos a Hebreos 4:2 más adelante. Dice así: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, porque no iba acompañada ¿de qué? De fe en los que la oyeron. El 3, pero los que hemos creído entramos en el reposo, de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. El verso 4 dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 3 dice, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Solo los que creemos podemos entrar en su descanso. Esta versión dice, los que hemos creído entramos en el reposo. Cuando leemos esta parte, ¿los que hemos creído en qué? En Jesús, en lo que Él hizo en la cruz, en la obra de redención que Jesús hizo por la humanidad. No hace referencia a los que han creído en algo diferente a Jesús. Y aquí se enlaza el día de reposo con la fe en Jesús. Dice el versículo 3 en la Nueva Traducción Viviente, pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo, en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso, si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. El versículo 4, sabemos que está preparado debido al pasaje en las Escrituras que menciona el séptimo día. En el séptimo día Dios descansa de todo su trabajo. Entonces vemos que está relacionado el séptimo día con el descanso, con la fe en Jesús y con el reposo que Dios da. Nuevamente, Dios menciona, aquí el versículo 3 menciona, los que hemos creído entramos en el reposo. Ese es un versículo clave. Vamos a Hebreos 4:14. Y dice, aquí, todo el capítulo 4 hace mención del día de reposo, del que Dios jura en su ira que no entrarían los que no creyeron en su reposo. Menciona el séptimo día
Y en el versículo 14, el autor de Hebreos lo relaciona con Jesús. Si ven en sus Biblias, al principio del capítulo 4, creo que no viene un encabezado, ¿no? Al principio, ¿sí? ¿Cuál dice? Viene en el versículo 14, Jesús el gran sumo sacerdote. Pero en el versículo 1, arriba no viene un encabezado, ¿verdad? ¿No? Entonces, en el versículo 14, vemos cómo el autor de Hebreos lo relaciona. Y dice, por tanto, es decir, dado todo esto que ya acabamos de platicar, de ver, tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. El autor de Hebreos entonces menciona, ya que estamos hablando sobre el día de reposo, ya que estamos viendo que los incrédulos no van a entrar en el día de reposo, que solamente los que creemos entraremos en el día de reposo, los que creemos en este sumo sacerdote, en Jesús, y tenemos un sumo sacerdote, dice en la Nueva Traducción Viviente, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos, decía el autor de Hebreos. La verdadera obediencia a Dios por parte del cristiano consiste en vivir todos los días en el reposo espiritual que vemos en Hebreos 3 y 4, permitiendo que Dios sea quien obre en nosotros y por medio de nosotros. Podemos ver que el reposo que Dios otorga es por medio de la fe en Jesús, y este reposo lo podemos como definir en dos partes: un reposo que viene por la fe en Jesús y que tenemos, o un descanso que tenemos aquellos que hemos creído en Jesús. Me acuerdo que mi hermano decía que cuando él creyó, cuando él se convirtió a Jesús, él tenía muchas cargas, muchas situaciones problemáticas, y que cuando él se entregó a Jesús, él sentía que estaba de vacaciones. Él se sentía descansado, se sentía en paz. Y es lo que Dios nos da cuando creemos en Él. Él nos da descanso, Él nos da paz, Él nos da una esperanza. Y Él nos da también una esperanza, que es la segunda parte que les mencionaba, eterna, la eternidad. Y esa eternidad que nos aguarda a los que creemos en Jesús, es la eternidad o el otro descanso, o el otro reposo. Porque en el cielo, ¿ustedes creen que vamos a trabajar? Pues quién sabe, a lo mejor pues vamos a estar haciendo algunas cosas, pero no será cansado, no será gravoso, será alegre, será algo gozoso. Si Dios nos pone a barrer en la calle del apóstol Pablo, ¿no? Lo haremos con gozo. Si tenemos algo que hacer, si Dios nos pone a hacer alguna cosa, ¿no? Porque no creo que pasemos la eternidad pues ahí sentados viendo, esperando, ¿no? No sabemos exactamente, pero Dios tiene pensamientos hermosos. Entonces, el verdadero descanso viene a través de Jesús, de la fe en Jesús. Y Jesús decía, como mencionamos en un principio, Juan 14, 27, les dejo un regalo que es paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo les doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien ni tengan miedo. Mateo 11, 28 decía Jesús, luego dijo Jesús, vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma. ¿Quién es nuestro verdadero descanso? Jesús. El mundo no nos puede dar la paz, no nos puede dar la tranquilidad,
por más dinero que tengamos, por más buen trabajo que tengamos, por más buen coche que tengamos o por más cuerpo de gimnasio que tengamos, o sea, nada puede darnos paz sino solamente Jesús, solamente Dios. La Biblia enseña que antes éramos enemigos de Dios, pero en Cristo somos reconciliados, ¿verdad? Bueno, yo le invito a que nos pongamos de pie para terminar, hacer una oración. Y cerramos nuestros ojos. Y bueno, no sé si tú tengas cargas o tengas alguna aflicción, si tú necesites paz, pero hemos escuchado que Jesús decía: vengan a mí los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Y no es un día especial el que te da el descanso, no es el sábado o algún otro día de la semana o el domingo, es la presencia misma de Jesús quien nos puede dar descanso. Yo te invito a que no olvides esto, que no pienses que puedes encontrar paz o descanso fuera de Jesús. Él es nuestro verdadero descanso, Él es nuestra verdadera paz. Si a lo mejor te sientes tentado a ir a recurrir a otras personas o a otros medios para obtener paz en tu corazón, yo te invito a que lo reflexiones, a que pongas pues delante la palabra de Dios. Señor, te damos gracias, muchas gracias, porque aun cuando hay tormentas en nuestra alma, tribulaciones, cuando hay problemas, aun cuando podamos pensar que el mundo se está viniendo abajo, podemos hallar paz en ti, una paz verdadera, una paz que este mundo no conoce y una paz que este mundo no nos puede dar. Venimos a ti, Señor, y queremos ir a ti, porque tú eres nuestro refugio, porque en ti encontramos descanso, porque una palabra tuya, Señor, calma las tempestades en nuestra alma, porque tu presencia es suficiente, Señor. Porque tu palabra es suficiente, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, porque es en los secretos, Señor, donde tú nos haces comprender sabiduría y donde tú traes a nuestro corazón las palabras o la respuesta que necesitemos. Gracias, porque en ti siempre hay descanso, en ti siempre hay respuesta, en ti siempre hay ayuda, Señor. Gracias por Jesús, gracias porque nosotros estábamos en guerra contigo, Dios, a causa de nuestros pecados y por lo que Jesús hizo en la cruz, por el dolor que Él padeció, por las cosas que Él soportó y aguantó, es que podemos tener paz contigo, Dios. Por el esfuerzo que Jesús hizo es que podemos estar reconciliados contigo, Dios. Gracias, amado Jesús, por morir por mí, por morir por nosotros, Señor. Y porque en ti tenemos paz para con Dios. Porque tú, Señor, eres nuestro verdadero descanso, nuestra verdadera paz.
damos gracias en el nombre de Jesús. Te exaltamos a ti, Señor, con un fuerte aplauso. Amén. Muchas gracias, hermanos. Pues somos despedidos. Que el Señor los guarde y los lleve con bien a su casa. Dios bendiga.